Ya entrando casi al final de la charla, te agradezco mucho, Lucho, que nos dé la posibilidad de conversar en estos términos y de traer un poco de claridad a todo esto. Hay dos temas que nosotros estamos viendo que está sucediendo en este último tiempo y que la verdad nos preocupa muchísimo, que viene atado a esta ley bases. Y estamos hablando de, por un lado, los periodos de prueba y por el otro, esta creación de lo que ellos denominan el trabajador colaborador. ¿Qué me puedes decir respecto a eso? A ver, empecemos por el periodo de prueba. ¿El periodo de prueba para qué sirve? Para probar. Para probar, sí, claro. Es decir, el eufemismo de la ley desde el 95 para acá, que es este periodo de prueba, dice que es para que el empleador pruebe al trabajador y el trabajador ve si está cómodo. El que dice eso no entiende, le falta barro, le falta calle. Pero el punto es que ese plazo, hasta el 9 de julio, era de 3 meses. Y podías despedir a alguien dentro del periodo de prueba sin consecuencias indemnizatorias. La ley prohíbe que yo te tome a vos 2 veces a prueba, pero el que no prevea o al menos tenía poco elemento es para evitar que en tu puesto de trabajo no tome a otro y a otro y a otro y vaya encadenando en el mismo puesto de trabajo sucesivamente distintos trabajadores. Imagínate eso en un escenario de desempleo. Pero además la nueva ley desde el 9 de julio dice que el periodo de prueba es de 6 meses. 6 meses, con lo cual te pueden dar 5 meses y 29 días, y en el mismo lugar, en el mismo puesto de trabajo encadena a otro y a otra y a otro y a otra. ¿Sí? El tema es que por negociación colectiva, mediante paritarias, ese periodo de prueba se puede extender en empresas de más de 6 trabajadores a 8 meses, y en empresas de menos de 6 trabajadores a 1 año. Imagínate 11 meses y 29 días, 11 meses y 29 días, 5 trabajadores que cumplen un puesto de trabajo durante 5 años, y es un puesto de trabajo barato, amortizado. Hay varias lecturas en torno a esto. El periodo de prueba. ¿Quién va a negociar? ¿Qué sindicato va a negociar un periodo de prueba así? A ver, con todo el respeto que me merece el movimiento obrero organizado, no tengo que estar diciendo yo de las luchas del movimiento obrero argentino, pero en un escenario, en una correlación de fuerza, que muchas veces es la excusa de los carbones, en una correlación de fuerza compleja, donde el periodo de prueba se le va a aplicar a los nuevos trabajadores y cuando vas a tener demandas cotidianas de los trabajadores que ya están laburando, evidentemente, no sé si todas las organizaciones sindicales van a tener la fortaleza de poder actuar del mismo modo. Es un alto grado de vulnerabilidad a nivel colectivo y a nivel individual. Con lo cual pasó en los 90 organizaciones muy reconocidas y de las cuales nos debíamos haber sacado el sombrero en el medio de su lucha, firmaban periodos de prueba que no eran tal vez los mejores. Con eso de procrastinar y bueno, ya veremos qué hacemos con los nuevos trabajadores. Con lo cual se da un escenario muy complejo. Porque el periodo de prueba ya no es un periodo dentro del contrato de trabajo, sino que es un contrato en sí mismo. Correcto. Agrego esto porque siempre el periodo de prueba, al menos de los últimos 30 años que existió el periodo de prueba en la ley de contrato de trabajo, el periodo de prueba no se aplicaba al trabajo por temporada. Es decir, el trabajo por temporada es un contrato por tiempo indeterminado que se va repitiendo cíclicamente. Si una temporada dura 4 meses y el periodo de prueba es de 1 año, el primer año va a estar a prueba, el segundo también, el tercero también y el cuarto, si no lo hallaron, recién ahí va a salir el periodo de prueba. Es un escenario complejo. La otra pregunta que me has dicho. Esta creación que está dentro de la ley bases, que es el trabajador colaborador. A ver, dame más o menos las pautas como para que se entienda, porque hay mucho. Nosotros en los talleres estuvimos hablando a partir de, obviamente, ¿no? Que estuvimos hablando previamente a la votación de la ley bases, y luego de la votación de la ley bases estuvimos hablando con los compañeros dentro de los talleres y dentro de las fábricas. ¿Qué es esto del trabajador colaborador? Y hay mucha confusión respecto a ese tema. ¿Qué nos podrías decir vos que nos aclare? Es deslaboralizar el derecho al trabajo. Y fundamentalmente deslaboralizar al trabajador. Es decir, despojar al trabajador de los derechos que tiene cualquier empleado, empleada, trabajador, trabajadora en relación de dependencia. Los mecanismos son 2, particularmente. Uno es excluyendo a todo contratado una locación de servicio, una locación de obra, excluirlo de la ley de contrato de trabajo. ¿Qué es una locación de servicio? Yo tomo tu fuerza de trabajo a cambio de un precio. Y me decís, una relación laboral. Y sí, pero con otro nombre. Es decir, de vuelta a las palabras. ¿Cómo funciona la ley actualmente, la ley de contrato de trabajo? Si yo en vez de celebrar como un contrato de trabajo, estoy diciendo que es un contrato de locación de servicio de obra. La ley de contrato de trabajo utiliza un criterio que es el de primacía de la realidad. O como decimos nosotros desde hace muchos años, la única verdad es la realidad. En realidad, donde dice locación de servicios, debe leerse relación laboral y derecho laboral. Bueno, ahora esa página, ese nombre, ese título, ese cartel de locación de servicios de obra te excluiría del derecho al trabajo. Y eso implica marginarte de las condiciones básicas de la ley de control de trabajo, de tu convenio colectivo, las vacaciones pagas, el aguinaldo.
derechos absolutamente incorporados a todo trabajador que hoy tiene esos derechos y puede usufructuarlos. Ahora, esa es una vía. Con esto quedarían miles y miles de trabajadores fuera del derecho al trabajo, pero también fuera de la horrible representación de un sindicato, fuera de las paritarias, fuera del ejercicio del derecho de huelga. Claro, porque no estás dentro del marco de la... Exacto. Se conformaría una suerte de, como lo hemos dicho en los encuentros que tuvimos, una suerte de clase obrera bis. O como dice mi pibe, que me encanta Marvel, sería una suerte de multiverso, un universo paralelo. En un lado está laburante con derecho, en otro lado está laburante sin derecho. En el mismo lugar. Perfectamente puede coexistir. Mirás. En este esquema y de variables está esta cuestión de, puede haber un kiosquero, puede haber, se dueña una despensa, que tiene 3 trabajadores. Esos trabajadores se los despoje de su subjetividad, de su identidad. Ya no van a ser trabajadores, van a ser colaboradores. Con todo lo que implica la construcción de sentido. Y dice, ni el que los contrata, ni estos 3 van a ser trabajadores ni se les va a aplicar el derecho al trabajo. Una alternativa es de la unidad productiva de bienes y servicios muy pequeña, ok. No estarían dentro del derecho al trabajo. Pero se me ocurre ir más allá. Pero se me ocurre ir, por ejemplo, a un esquema de racimo. Recién hablaba, el capital construye constantemente estructuras productivas descentralizadas, livianas, derivadas de una estructura mayor. Imaginándose una suerte de esquema Ponzi de la flexibilidad y el precariato. Sí, se me vino eso inmediatamente a la cabeza. Entonces, vos tenés pequeñas unidades, vos fíjate las fábricas, que una fábrica cada vez más utiliza los modos de gestión interna mediante racimos, o unidades de gestión más pequeñas, o los círculos de calidad, como suele llamarse. Bueno, son grupos muy pequeños, podés utilizar eso fuera del esquema del derecho al trabajo. Si bien la ley dice no podrá usarse esto para... no tengo ningún... A ver, no existe obligación sin sanción. Si no me sancionan por hacerlo, ¿qué me impide hacerlo? Dijimos hace un ratito que este esquema de descentralización productiva, de la vieja ruptura de la línea de producción, de la gran fábrica fordista taylorista, que viene luego de los 70, va de la mano esta descentralización productiva, va de la mano la concentración económica, no es inocente. Es decir, hablábamos también de la tercerización. Claro, es un claro macheo de lo que también estábamos hablando con respecto a me registras mal, me tenés mal, no vas a ser penalizado y además podés tener la posibilidad de dibujar a un trabajador como un colaborador. Entonces es un combo... Es un combo tremendo, es un combo tremendo, es el combo del precariato. Ya, mira, lo que vos señalás, la figura del colaborador, o la figura o la exclusión de los contratos de locación de servicio de obra, ya eso por sí sería una brutal reforma laboral. Similar al que iniciaron los españoles hace más de una década en torno a las trades, que eran los trabajadores autónomos dependientes económicamente. Reitero, trabajadores autónomos dependientes, una suerte de negro blanco, ¿no? Un oxímoron con toda plenitud. En ese esperpento jurídico de los españoles, hay 3 millones de españoles a los cuales no se les aplica en paritaria, no tienen sindicatos, no tienen derechos laborales, sino que se le aplican derechos laborales de baja calidad. Derecho laboral en excedí, me parece. Y derecho también es otro exceso. Determinadas normas de baja calidad y que tienden a fortalecer esa precariedad. Y en este marco, ya teniendo todo este panorama, que solamente, para todos los que nos están viendo, solamente son algunos de los puntos de esta ley bases que todavía ya rige, ¿no? La ley bases rige, pero no solamente tenemos ese problema. La ley bases rige a partir del día 9 de julio del año, pero sobre todo la reforma laboral que ella contiene. Pero algunos que hacen derecho ingenioso, que son muy hábiles elucubradores en torno de las normas, están aplicando esta ley base. Algunos jueces la están aplicando incluso retroactivamente, que es necesario advertir que existe un derecho básico del orden jurídico que es la irretroactividad de las leyes. ¿Cómo que se llama eso? Seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica. Alguien me habló alguna vez de la seguridad jurídica, así como el gran dogma del capitalismo y la posibilidad de la previsibilidad. Bueno, hay relaciones laborales en 2016, 2017, 2018 que están aplicando retroactivamente una ley que no corresponde. Más barranchos con todas las letras. Por eso yo siempre le digo, en esto tenemos que estar muy atentos. La
la ley es la ley, pero sobre todo lo que los jueces dicen que es la ley. Sí, y se me vino a la cabeza inmediatamente a un ser nefasto que pasó por esta tierra, que hablaba del derecho creativo. Se me vino mucho a la cabeza esto que vos estás diciendo, porque las leyes laborales, no sé si todas las leyes son iguales, pero en términos de derecho laboral, no pueden haber leyes que vayan en contra o que le reduzcan las conquistas logradas para los trabajadores. Entonces, en ese marco está dentro de ese derecho cuidar lo que se consiguió y tenerlo como un derecho adquirido. Esto viene claramente a romper todo eso. Mirá, la Constitución Nacional lo dice. Yo no soy de los que no recitan la Constitución, pero dice que el trabajo en su diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. No solamente tienen que estamos hablando de un trabajo protegido, sino proteger a una persona, del trabajador y de la trabajadora, en los términos de la persona que trabaja. Es el sujeto de preferente protección, en eso no hay discusión. El derecho al trabajo significa eso. Si hay un derecho al trabajo que se preside tal, no es simplemente reglamentar la relación entre el capital del trabajo en el ámbito del laburo. Un derecho al trabajo que se preside tal debe tener como prisma la dignidad del trabajador, la dignidad de la trabajadora, y debe proteger al insuficiente, a ese sujeto más débil. Por otra parte, la Constitución Nacional también reconoce el principio de progresividad, que es un principio rector de los derechos humanos. Y cuando hablamos de los derechos del trabajo, los derechos laborales, estamos hablando de derechos humanos laborales, con lo cual son derechos humanos. Yo los reconozco no en tanto sujetos productivos, los reconozco en tanto de seres humanos, esos derechos. Entonces, en ese marco, ¿qué es el principio de progresividad? Esta obligación que tiene el Estado de reconocer en sentido increyendo más y mejores derechos que garanticen esa dignidad. Ahora, hay algunos que nos toman de bobos, de tontos, diciendo, ¿cómo? Todos los días vamos a amanecer con un derecho nuevo. No, tan tontos no somos. Pero hay una regla de mínima de la progresividad, que está en nuestro artículo 75 de la Constitución Nacional, en el inciso 19 y en el inciso 22, que dice, si al menos no todos los días vamos a progresar con nuestros derechos, esa regla de mínima implica la irregresividad y no volver sobre aquellos pasos que hemos caminado, y no volver sobre aquellos gestos que nos quieren volver a la falta de civilización en nuestros derechos humanos. La Constitución Nacional dice desde 1994 que los argentinos tenemos derecho al progreso económico con justicia social. No podemos hacer cualquier cosa en función del progreso económico sin justicia social. La justicia social y el progreso económico van de la mano, es decir, con la gente adentro. Ya para finalizar, Lucho, dentro del marco de lo que estábamos hablando y todo este panorama que se nos presenta, me gustaría que puedas también decirnos qué podemos hacer o cuál es lo que nosotros, cuáles cosas nosotros podríamos hacer como movimiento obrero organizado para poder enfrentar esto y también, más allá de este panorama, llevarle también una palabra de aliento a todos los trabajadores en Argentina. Primero, ¿qué es la libertad sindical? Es la acción y la organización sindical. Es organizarse, pensar en una acción y una organización adecuada a estos tiempos. Yo lo que creo que es precisamente redoblar el esfuerzo. Estas charlas que hemos tenido con los gráficos, que venimos desarrollando con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, no pueden ser un acto reflejo para solazarse de cierto conocimiento intelectual en torno de la ley base o no la ley base. Esto tiene que servir para motorizar la acción. Si esta ciencia no se convierte en conciencia y se convierte en acción, no sirve para nada. Va a quedar como una lágrima en la historia. Y bueno, digamos que usted tiene mucho para decir en esto. La Federación Gráfica Bonaerense jamás se contentó con ser diagnosticadora de la realidad, sino operar sobre ella y modificarla. Porque por sobre todas las cosas, el pueblo no aguanta más. La clase obrera no lo permitiría. Nuestra conciencia histórica no lo admitiría. Con lo cual creo que esto tiene que motorizar la acción. La acción y la organización siempre van de la mano. Y como siempre dijeron ustedes, como repetía el gran Raimundo, como repetía Evita, solo el pueblo salvará al pueblo. Muchísimas gracias, Lucho, por este rato. La verdad, te agradecemos mucho el esfuerzo que tuviste que hacer para poder estar hoy con nosotros acá y brindarnos este rato. Te agradezco infinitamente esta oportunidad y nada, nos vemos en la lucha, como decimos los trabajadores. Nos vemos ahí. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros, después de esta maravillosa charla con el amigo y compañero de la casa, Luis Roa,
queremos invitarlos a seguir con este ciclo de charlas, agradecer profundamente a nuestro secretario general, el gringo Héctor Amichetti, a toda la organización de Federación Gráfica Bonaerense que nos brindó la posibilidad de hacer este ciclo de charlas, a los compañeros y las compañeras de la juventud de la difusión que estamos trabajando en este proyecto que no solamente tiene la intención de que charlemos y sepamos un poco más de nuestro sindicato, sino que también podamos formarnos y estar bien informados para esta etapa que estamos afrontando. Gracias a todos, nos vemos en la próxima.